Bien, ante todo muy buenas noches, soy el licenciado Joshua Barbosa. El día de hoy vamos a dar la conferencia denominada Pensar la complementariedad de los nodos. Tras esta conferencia ustedes van a poder tener la capacidad de iniciar los nuevos conceptos producto de la complementariedad de los nodos internos y nodos externos. Para este video para poder entender bien este video debemos ver los dos videos anteriores denominados Trascendencia del Ser y Fenómeno del Flujo Continuo. En esos dos videos que están colgados en la página de nuestro Facebook o en nuestro canal de YouTube, tras esos videos vamos a poder dar un nuevo paso a ¿no? Para poder entender de qué o cuál es el concepto filosófico del cual estamos tocando aquí en esta conferencia. Bien, yo soy el licenciado Joshua Barbosa, autor de la teoría del universo nodal del ser, profesor de la acreditación internacional en procesos de atención de enfermería y director de la Comisión Latinoamericana de Taxonomía Diagnóstica, y que con mucho aprecio les estoy presentando esta conferencia y espero que sea de su agrado y podamos hacer comentarios a cada uno de nuestros videos. En este caso es un video tutorial que va en exclusividad para los alumnos de la acreditación, pero que aquella persona que no esté en acreditación y que le guste esos nuevos conceptos, estos nuevos términos que estamos manejando filosóficamente para nuestra profesión, pues bienvenidos. Bien, pensar la complementariedad de los nodos. Aquí nosotros vamos a poder entender cómo es que los nodos sinérgicos, los nodos internos y nodos externos al complementarse forman nuevos conceptos, ya sea de equilibrio o desequilibrio. Bien, entonces vamos a estudiar los nodos sinérgicos. Los nodos que constituyen el nodo, es decir, constituyen la estructura interna y externa del yo, se le conoce como nodos sinérgicos porque ambos son complementarios, ambos son necesarios para existir y para permitir la existencia y trascendencia e importancia del ser, del yo o del otro. Esos nodos me van a permitir a mí explicar la realidad tanto de la forma interior como de la forma exterior del ser, ¿no? A pesar de que yo no pueda tener la capacidad de ver la forma interiorizada de un ser, pero sí puedo describir la forma interiorizada al exteriorizarse, es decir, al permitir la relación con el mundo. Por lo que el nodo interno permite la búsqueda interna del yo y el nodo externo permite la relación con el mundo. Eso tenemos que tener en cuenta. La complementariedad de ambos forma un concepto nuevo, ¿no? Esta complementariedad va a estar dada por ciertos términos, por cierta razón, para poder tener en cuenta de que ese concepto va a estar o va a existir en cada uno de los nodos, como ambos nodos en este mismo concepto. Entonces, como si podamos ver en algún momento, cuando hablamos del fenómeno del flujo continuo, entramos en la razón de conocer de que el concepto y los nodos forman el atractor y los fractales. ¿Qué quiere decir? De que el concepto es la unidad mayor producto de la unión o complementariedad de los nodos, pero que este concepto se encuentra dentro de cada uno de los nodos, ¿no? En su totalidad. Es decir, el nodo interno es el concepto, el nodo externo es el concepto, pero el nodo interno y el nodo externo son diferentes. Diremos, pero entonces ¿por qué se dice que el concepto está dentro de cada uno de ellos? Pero a su vez ese concepto, estando en cada uno de ellos y en su totalidad, es diferente. ¿Por qué? Porque el nodo interno expresa la búsqueda interna del yo y el nodo externo permite la relación con el mundo, ¿no? Son cada uno de los nodos, cada uno de las estructuras del yo tiene forma de mostrarse diferente. El nodo interno me va a permitir mostrarme a mí mismo la búsqueda interna de mi propio yo, de mi propia estructura, y el nodo externo y los elementos de los nodos externos me van a permitir relacionarme con el mundo. Entonces este concepto se contiene en ambos nodos, pero a su vez se forma en complemento de ambas, ¿verdad? El concepto
es producto del complemento, ¿no? Le dije que el concepto era producto del complemento de quién, de los nodos internos y nodos externos. Ese complemento describe un cambio irreversible. ¿Qué quiere decir de que es caótico? De que cuando se logra un concepto nuevo, si hubo un concepto anterior formado por los mismos nodos, tiene que ser siempre diferente. A pesar de que sean los mismos elementos que se van a complementar y formar un nuevo concepto, ya sea de equilibrio o desequilibrio, ese concepto siempre será nuevo. El constructo o concepto es una relación de causa a efecto caótico, ¿no? Es decir, ese concepto formado por la complementariedad de los nodos es una relación de causa-efecto. ¿Qué quiere decir? Vamos a verlo. Esa relación de causa-efecto puede ser de que si los nodos al complementarse fueron la causa, el efecto va a ser ¿cuál? El concepto. El concepto volverá a ser nuevamente una causa y ocasionará otros efectos, ¿no? Entonces, por eso que explicamos acá que la causa puede ocasionar un efecto, ese efecto puede ser una causa nuevamente y esa causa otro efecto y ese efecto puede volverse a una causa y esa causa... Y entonces, la relación causal-efecto caótico sería siempre una indeterminabilidad, ¿no? Sería siempre infinito o indeterminable poder saber cuántos efectos puede tener una causa. Eso es la complejidad, ¿no? A pesar de que vemos al ser no desde una simplicidad, sino de una forma compleja, de una forma total, ¿no? Pero esa totalidad no es determinable y tampoco es predictiva, sino al contrario, totalmente aleatoria. Yo no sé en qué punto el efecto puede ser tal, con tal magnitud, producto de una causa, pero sí sé que es un efecto, ¿no? Y puedo ver una parte de ese efecto. Y una parte de ese efecto es la totalidad de esa causa, ¿no? Entonces yo estoy cumpliendo la ley del atractor y la ley del fractal con esta explicación respecto al concepto que se forma entre la complementariedad de los nodos. Luego vamos a poder entender cómo se complementan los nodos. Bien, aquí es muy importante que conozcamos de que esa forma irreversible que produce el concepto, ¿no? Está definido por las congruencias y por las incongruencias que se producen como conceptos. Esa forma irreversible es a su vez congruente e incongruente. ¿Congruente qué sentido? De que cuando se complementan los nodos se forman elementos armónicos, elementos que me van a ayudar a crecer. Pero si se forman elementos incongruentes, pero se siguen complementando, significa que esos elementos van a ser conflictivos. Ese concepto sería conflictivo. El fenómeno de la irreversibilidad del ser también se le conoce como fenómeno de retroalimentación positiva. ¿Por qué? Porque la retroalimentación positiva en la subjetividad del ser o en el concepto que se forma, congruente o incongruente, como vemos acá, va a ser siempre variable. Es decir, el concepto nunca es constante. A pesar de que se forma constantemente, no significa que eso sea constante. Es decir, la definición, el concepto nunca es el mismo. Bien, esas congruencias e incongruencias son producto de los elementos internos o externos en su complementariedad. Bien, eso es una pequeña introducción. Vamos a entrar entonces al paradigma de la congruencia. Este paradigma de la congruencia, quien su servidor está proponiendo como definición, quizás no sé si podemos encontrar algún autor que hable también de un paradigma de congruencia. Cuando yo hablo de congruencia, hablo de equilibrio. Veamos el anterior y decía que ese cambio reversible o fenómeno de retroalimentación positiva se va a lograr por las congruencias o incongruencias. Esas congruencias es un concepto. Esas incongruencias también son conceptos. Esos conceptos se forman por la complementariedad de los nodos internos y nodos externos. Entonces vamos a ir con las congruencias primero. ¿Qué son las congruencias? Son los equilibrios. Bien, ahora vamos a ver qué es un equilibrio. La congruencia de los nodos al complementarse se traduce como equilibrio. ¿Qué es un equilibrio? Es una relación armónica de los nodos. Permite el crecimiento del yo del ser. Vamos viendo. Cuando hablo de relación armónica hablo de sinergia, ¿no? Hablo de trabajo en conjunto. ¿Qué quiere decir? De que el nodo interno y el nodo externo, al complementarse, permitieron
que hay una relación armónica, una relación sinérgica y van a permitir el crecimiento del yo, van a permitir un desarrollo, pero un desarrollo positivo, un desarrollo de crecimiento, un desarrollo de desarrollo, ¿no? Existe tanto en el yo interno como en el yo externo. El equilibrio siempre se encuentra en el yo interno para poder crecer y en el yo externo para poder dar frente a la vulnerabilidad que puede generarse cuando me exteriorizo. Por eso les digo, chicos y colegas y maestros, doctores, de que para que puedan entender cuáles son los términos que yo aplico para esta conferencia, vean por favor los videos de trascendencia del ser y del fenómeno de flujo continuo para que entiendan bien cuáles son los conceptos cuando hablo de interiorización y de exteriorización. Esos videos los van a poder encontrar en nuestro canal de YouTube o en nuestra página en Facebook. Bien, les decía entonces de que el equilibrio se produce cuando las fuerzas del yo interno, es decir, las condiciones del yo interno, luego de exteriorizarse, ¿no? Cuando se exteriorizan, ¿qué quiere decir? De que nosotros somos un ser de interiorización cuando yo soy en mí mismo y un ser de exteriorización cuando me relaciono con el mundo. Cuando yo me relaciono con el mundo, esa forma al expresarme hacia el mundo, al darme hacia el mundo, me vuelve vulnerable o susceptible. Pero cuando me encuentro en equilibrio, esa vulnerabilidad o susceptibilidad se anula. Quiere decir de que yo estoy frente a esas fuerzas que pueden vulnerar mi propia condición. Y al regresar a mi interior, es decir, a la interiorización o al interiorizarme, crezco. ¿Por qué? Porque ya tengo fortalezas, ¿no? Fortalezas internas producto de la relación con el mundo. Entonces pues, se produce un crecimiento totalmente positivo. ¿Por qué? Porque a pesar de que no hubo vulnerabilidad en la relación con el mundo, a pesar de eso, el crecimiento me va a dar a entender esa forma irreversible. ¿Por qué? Porque ya crecí, no significa que estoy creciendo de tamaño, ¿eh? Estoy hablando de un desarrollo subjetivo. Cuando yo me desarrollo subjetivamente desde mi interior y se va a reflejar totalmente en el exterior, yo voy a cambiar mi forma de ser, mi forma de presentarme ante el mundo, ¿no? Por ejemplo, la madurez biológica, la madurez psicológica, la aptitud, la actitud, el comportamiento, ¿no? Los valores, la aprehensión, el conocimiento, son ejemplos de crecimiento del yo producto de la exteriorización, es decir, de los cambios que se dan en la exteriorización, pero que no vulneran. Por ejemplo, el conocimiento es vulnerable, ¿no? Porque un conocimiento mal otorgado, mal aprehendido, pues va a provocar quizás una denigración del yo. Pero si es bien aprendido, bien aprehendido, y es un buen conocimiento, tras una buena educación, entonces va a permitir el crecimiento y el desarrollo del yo, desde una forma subjetiva, ¿no? Eso me va a permitir saber de que el ser no va a crecer de una forma lineal totalmente, porque el crecimiento no es lineal, el crecimiento siempre también es bifurcado. ¿Qué quiere decir? De que en un punto yo voy a tomar la decisión de o crezco o no crezco. Y si crezco, voy creciendo. Y en cada situación se van generando otros dos caminos de bifurcación. O soy o no soy. ¿Soy un ser o soy un no ser? Entonces, eso es lo que se sucede en el equilibrio. El concepto de equilibrio me da a entender de una relación armónica producto de la complementariedad de dos nodos diferentes. Un nodo interno y un nodo externo. Por lo tanto, el caos prevalece, porque el caos significa irreversibilidad, ¿no? Quizás una explosión de subjetividades infinitas que me va a permitir estar en cada una de ellas, pero no ver cuál fue mi etapa anterior. O quizás yo vea mi etapa anterior de crecimiento, pero ya no puedo regresar, ya no puedo retornar a la etapa anterior, a pesar que quizás la vea. ¿No? Aunque también ver la etapa anterior me va a permitir crecer más, ¿no? Pero no puedo yo regresar a una etapa anterior de mi evolución, de mi desarrollo. Bien, el caos prevalece ya que con la congruencia o el equilibrio provoco cambios estables en mi interiorización. Lógico, es totalmente estable el crecimiento que se da producto de un equilibrio. Es estable porque me va a permitir tener armonía en mi propio yo, ¿no? El equilibrio a partir de los nodos. ¿Cómo se da el modelo de formación de un equilibrio? Para poder entender nosotros cómo establecer
un concepto nuevo. El nodo interno, vamos a llamarlo nodo A, y el nodo externo, el nodo B, tienen elementos. Vamos a ver luego, después vamos a ver cuáles son esos elementos. Esos elementos tienen subconceptos, es decir, definiciones que conceptúan al elemento, o en este caso llamándolo como subconcepto, porque vamos a hacer que estos dos subconceptos van a formar un concepto mayor, ¿no? Pero no dejan de ser gramaticalmente la palabra conceptos, ¿no? Es decir, de que definen algo. Estos subconceptos van a definir estos elementos. Esos elementos van a pertenecer a un nodo interno o a un nodo externo, que al complementarse van a formar, si es que es un equilibrio, un concepto congruente, un concepto armónico, un concepto sinérgico. Bien, entonces voy a tener que la siguiente fórmula. Quizás matemáticamente lo hable, pero no es matemática. Bien, voy a tener que A sí y solo sí B, es decir, A replicado en B y B por lo tanto replicado en A. Y esta formación de nodos, porque el A es el nodo interno y el B es el nodo externo, esa replicación de nodos, ¿no? Que sería la congruencia, ¿no? Disculpen, claro, la formación de los complementos me va a permitir tener nuevos conceptos. Un concepto X, un concepto Y, un concepto Z o N conceptos. Esos conceptos son formados por la complementariedad de los nodos. ¿Cuáles son los nodos? Nodos internos y nodos externos. Vamos a ver, entonces, ¿qué debemos de considerar para tener en cuenta que un equilibrio como concepto ha sido bien formado? Dice, entonces, A replicado en B, o B replicado en A, significa que el subconcepto A, vemos cuál es el subconcepto A, este es el subconcepto A, de este lado, dice, existe sí y solo sí existe el subconcepto B. Y el subconcepto B existe sí y solo sí existe el subconcepto A. Por eso significa replicación. ¿Por qué? Porque la complementariedad me permite replicar, no me permite ver solamente una relación de causa-efecto dirigido de A hacia B, sino de que también B es para A como A para B, para que puedan ser complementarios, ¿no? Entonces la replicación me indica complementariedad. Esa complementariedad me va a dar un producto. Esos productos son los conceptos. En este caso yo estoy hablando de un equilibrio. Ese concepto de equilibrio, para que sea equilibrio, tiene que ser de sinergia, de congruencia. Muy bien. Entonces dice, sin embargo, el enfoque dialéctico de la complejidad nos dice que si el concepto A no es A, en este caso por ejemplo puede ser un concepto C, no significa que el subconcepto B no exista o deje de existir, sino que su resultado será totalmente diferente. Tampoco significa que A replicado en B tendrá un mismo concepto, ¿no? Un mismo producto, sino que este concepto congruente varía de manera constante, incluso en el mismo ser. Vamos a ver qué nos quiere decir esto. Bien, si el nodo A, el nodo interno A, no tuviera el nombre de A, tuviera el nombre de C, es decir, fuera otro nodo, otro subconcepto, pero que sigue siendo un nodo interno, pero con otro subconcepto, no significa que el nodo B deje de existir. Posiblemente el nodo B sigue existiendo, pero el producto de A replicado en B va a ser totalmente diferente. E incluso, dice, ¿no? E incluso si A replicado en B me da un concepto, en otra situación me tiene que dar diferentes conceptos. Por lo tanto, en un mismo ser, nunca voy a tener el mismo concepto de equilibrio. El mismo concepto de equilibrio. ¿Qué quiere decir? Debemos tener en cuenta de que el concepto congruente varía según la situación o vivencia del yo y del otro. Bien, la situación y vivencia van muy de la mano con el tiempo, y en cada tiempo vivimos situaciones diferentes. En cada momento que nos encontramos con la persona, e inclusive con el paciente, con el mismo paciente, por ejemplo en emergencia, o ya sea en medicina, o ya sea en cirugía que está operado constantemente, ya sea o en oncología por una cirugía oncológica, etcétera, ¿no? Las personas que tratan con pacientes oncológicos van a ver siempre los pacientes que reingresan y reingresan y reingresan hasta el día que fallecen, Dios mediante no quiera, ¿no? Pero bueno, ¿sí? ¿Qué pasaría eso? Las personas que en cada reingreso van a tener diferentes conceptos, ya sea de equilibrio en este caso, van a tener diferentes conceptos a pesar de que nosotros analicemos los mismos nodos, el nodo interno y el nodo externo. ¿Por qué? Van a formar diferentes conceptos. ¿Por qué forman diferentes conceptos? Porque
depende muchísimo de la situación, el tiempo, el contexto en que se viva ese momento del cuidado. Es por eso entonces de que esos nodos van a cambiar totalmente, ¿no? Van a ser totalmente diferentes en cada situación que vivimos. Nunca es la misma situación. Vamos entonces a ver, vamos entonces a ver los ejemplos de los nodos internos. ¿Cómo, qué nodos internos tenemos? O cuáles son los ejemplos nodos internos para poder saber cómo es que al integrarse van a formar al complementarse con el nodo externo van a formar un concepto nuevo, producto de dos palabras. No es como si hiciera una suma de palabras con un resultado de palabras. Muy parecido a eso. Podríamos hacer una analogía con eso. Bien, el primer nodo, el nodo paciencia, dice, es la paz del yo interior ante situaciones estresantes o trascendentes, ¿no? Trascendentes me refiero a importantes, que provoquen cambios en mí. El nodo armonía, acuérdense, estamos hablando de nodos internos, es la fuerza subjetiva de estabilidad psicológica, física y espiritual del yo, ¿no? La fuerza subjetiva de estabilidad. Quietud y calma, es la tranquilidad del yo interior ante situaciones negativas, neutrales o estresantes. Una persona con quietud y calma, con tranquilidad, puede ser también una persona con paciencia, ¿no? Pero la paciencia y quietud, a pesar de que puedan ser sinónimos, tienen definiciones totalmente diferentes, ¿no? Cada uno me describe diferentes situaciones. El amor también es un nodo interno. Es el sentimiento de plenitud afectiva del yo interior hacia el otro o al mundo. Creencias y costumbres, cultura, es la formación idiosincrática del yo en su familia, sociedad o nación. El espíritu y religiosidad, otro nodo, es la manifestación subjetiva del yo interno de alabanza y redención a Dios, y es también la totalidad del yo para sí mismo. No es como una valía, no es como la autoestima, es la totalidad de mi ser en mí mismo. Ese es el espíritu, ¿no? Lo que Dios me dio. Valores son las normas y elementos de moralidad y actitud ante el yo y el mundo. Esos son los valores. Conocimiento es la capacidad intelectual del yo de conocer, de saber. El cuerpo es la integración biológica y funcional del ser en el mundo, ¿no? El cuerpo es algo físico. Bien, acordémonos de que vamos a continuar con otras partes de nodos internos, pero ¿qué son los nodos internos? Los nodos internos permiten el conocimiento y la búsqueda del yo. Esa definición general de los nodos internos tenemos que tener en cuenta para saber de que cada una de las definiciones de cada uno de estos nodos coincide o es congruente, valga la redundancia, con el concepto general de los nodos internos. Otra parte de los nodos internos, por ejemplo, la autoestima y la autoimagen. Como permiten el conocimiento del yo, que repito nuevamente, los nodos internos y externos van a permitir el conocimiento del yo, la búsqueda del yo, cada uno de ellos. Entonces significa que ese concepto, dentro de estos conceptos propios de los mismos nodos, tiene que tener una similitud, ¿no? Por ejemplo, en este caso estamos definiendo autoestima. Es la percepción de autovalía del yo hacia el yo, ¿no? Del yo hacia el yo, pero es producto del mundo. Vamos a ver por qué se puede deteriorar la autoestima o autoimagen. Comprensión es la capacidad de entendimiento y discernimiento, ¿no? Del yo hacia el yo y hacia el mundo. La comprensión hacia mí mismo y la comprensión hacia el mundo. Yo comprendo al mundo, ¿no? Porque busco que el mundo me comprenda. La escucha y la atención es otro nodo, es la capacidad de permitir siempre la relación con el otro dándole la importancia que necesita en su situación. Es muy importante de que en una persona al relacionarse sepa hablar y sepa escuchar, ¿no? La escucha también es, aparte de ser un don, es un nodo interno, es un nodo que se produce en mí mismo y que produce la búsqueda del yo. Bien, la fe, dice, es la capacidad del yo en creer en algo que no puede ver o no puede comprobar su existencia objetiva, ¿no? Aquí me faltó, no puede ver, ¿no? En este caso, nosotros tenemos fe en Dios, pero no lo podemos ver y tampoco podemos comprobar su existencia objetiva. O sea, no puedo decir, sí, Dios vive aquí en la esquina, no, pero sí creo en Él, sí tengo fe en su poder, en su bendición, la bendición que tiene en mí y en mi familia. Entonces, eso es fe, ¿no? Yo no puedo verlo, pero sí creo en Él. Compasión es la capacidad del yo de sensibilizarse ante la situación del otro, ¿no? Muchas personas no somos compasivas, ¿no? Pero de esa compasión, nuevamente una bifurcación. O aplico esa compasión para ayudar,
O simplemente soy compasivo, me da penita, pero me olvido. Muchísimos de nosotros somos así, ¿no? Responsabilidad. Es la capacidad del yo de liderar y manejar una situación propia dirigida hacia el yo o para el resto del mundo, ¿no? Es decir, liderar una situación, liderar, la responsabilidad es liderar una situación. Aquel que es responsable es líder de algo, ¿no? Por eso dice que todos somos líderes. Moral es la norma social de conductas y aptitud del yo para una convivencia efectiva con los pares, es decir, amigos, ¿no? Grupo, familia, ¿no? Y sociedad, ¿no? Es la moral, la norma social de conductas. ¿Pero qué? ¿Dónde surge la moral? En la casa, ¿no? En la casa y luego en el colegio, porque es el primer lugar donde vamos, ¿no? Es nuestra segunda casa, ahora en la calle prácticamente. Esos son entonces, señores, todos los nodos internos, ¿no? Desde este lado, espero que no haya ido muy rápido con la conferencia. Si no, en todo caso, pueden retroceder un poquito más el video. Les voy a mandar de todas maneras, aunque pese un poco mucho este programa para mandarles a sus correos, pero pueden ver el video y retrocederlos. Si les faltó copiar algunos conceptos, pueden copiarlos en estos momentos. También les voy a mandar en PDF, si es que es necesario para ustedes. Pero escuchen muy bien la conferencia y si tienen alguna pregunta, lo pueden escribir o mandar al correo o ponerlo en nuestro canal de YouTube o en el Facebook. Vamos entonces a ver los nodos externos. Ya vimos cuáles son los nodos internos. Ahora vamos a ver con quién se van a complementar para formar esos conceptos, en este caso el concepto de equilibrio. Vamos a ir entonces con los nodos externos. Por ejemplo, acuérdense, los nodos externos es aquel elemento que me permite relacionarme con el mundo, pero es un elemento del yo, ¿eh? Y cada uno de nosotros en la humanidad somos un yo. Y cada uno de nosotros en la humanidad somos un otro. Es por eso que yo me refiero mucho cuando hablo del yo y del otro. Porque cada uno de nosotros somos un yo. Porque para mí mismo soy un yo. Pero cuando veo al mundo, el mundo es un otro para mí. Entonces, ¿qué es el nodo externo? Es aquel elemento que me permite relacionarme con el mundo. Por ejemplo, vamos a ver, diálogo o el consejo, ¿no? El consejo que yo doy a alguien tras el diálogo que establezco con la relación que yo voy a hacer con la persona. Es la capacidad del yo para iniciar una interacción con el otro, ¿no? Con el mundo. ¿Qué es el trabajo? Es otro nodo externo. O economía. Es el factor del desarrollo sustentable del yo para con el yo y el resto del mundo. Claro, si estoy hablando, por ejemplo, de la familia. Y además de la nación, ¿no? Personas que trabajan y que tras su trabajo permiten el desarrollo de su nación, ¿no? De su país, pues es un desarrollo sustentable. Ambiente, demografía, sociedad, familia o nación. Miren este nodo muy completo, muy complejo también, muy amplio. El nodo ambiente, cuando hablo de contexto, de lugar, el nodo demografía, ¿no? En este caso hablo de población y lugar donde vivo, donde existo, sociedad, que ya es otra forma de definir el conjunto de familias, la familia propiamente dicha, y la nación, que es totalmente el país, ¿no? Cuando yo hablo de demografía, estoy hablando prácticamente del lugar donde existo. Por ejemplo, en este caso, yo soy de Trujillo y mi demografía es Trujillo. Mi sociedad pertenecería, por ejemplo, al barrio donde vivo, las relaciones que tenemos del barrio donde vivo, del distrito donde vivo, ¿no? Mi familia y mi casa y mi nación, que es mi país, ¿no? El ambiente en este caso sería el contexto en el cual yo estoy viviendo cada día, ¿no? En mi cotidiano. Yo puedo modificar mi contexto, ¿no? Es un ejemplo. Casi no uso mucho la palabra ambiente, pero por definición y por gramática debo de considerar también este concepto de ambiente, ¿no? Y también haciendo alusión a Florence Nightingale. Es el proceso donde se está y se convive, simplemente. ¿Qué es el ambiente, demografía, sociedad, familia o nación? Es el espacio donde se está y se convive. ¿Por qué? Porque yo vivo en el hogar, pero convivo con la familia, ¿no? Vivo en la morada, pero convivo con la familia, ¿no? Con las personas que habitan dentro de esa morada. Bien, otro concepto de nodo externo sería normas sociales o leyes político-jurídicos, ¿no? Son las leyes que impone la soberanía del Estado, bien, para una convivencia efectiva, ¿no? Para una convivencia efectiva. Aquí, aquí me confundí, parece que hice un poquito de... Aquí la palabra no es acudea. O sea, la definición son las leyes que impone la soberanía del Estado, mmm, donde se vive para una convivencia efectiva. Aquí es donde acude no, ¿bien? Donde se vive para una convivencia
efectiva. Bien, disculpen este exabrupto. No es que sí sé que es exabrupto, pero en este caso yo soy exabrupto, por confundirme tanto. Bien. Nos quedamos en tiempo y situación. Bueno, un error lo comete cualquiera, bien, disculpen por lo anterior. Tiempo y situación. Es el factor o elemento en donde se vive. Bien, ya estamos viendo de que el tiempo es los elementos por el cual va, va a acabar la humanidad a través del tiempo. Y es por el tiempo. El tiempo fue lo que Dios creó, como dicen en Juan, ¿no? Desde el principio. Dios creó el tiempo. Y nosotros a través del tiempo crecemos, o sea, nacemos, crecemos, maduramos y morimos, ¿no? Es por el tiempo. ¿Qué es el tiempo y la situación? Es el factor o elemento en donde se vive, es decir, la vivencia misma, en términos de vivencia de una manera prospectiva de la realidad, es decir, de la realidad a través de los minutos que marca el reloj, o retrospectiva a través de los recuerdos, ¿no? Yo tengo una visión prospectiva de mi vida, prospectiva de mi tiempo o prospectiva de mi situación cuando hablo de la realidad que vivo a través del tiempo que pasa por el día, ¿no? De las 24 horas del día. O retrospectiva, sí, recuerdo, ¿te acuerdas que hace 10 años salíamos? Y sí, sí, muy bien. Esos son tiempos o situaciones. ¿Bien? Y la situación se da en un momento determinado. Y para que se genere un momento, tiene que haber un tiempo, ¿no? Tiene que haber un reloj, tiene que haber un minuto, un segundo. ¿Bien? Educación es el elemento de desarrollo sostenible del yo para el progreso de su sociedad o nación. Bien, una cosa es desarrollo sustentable y otra cosa es desarrollo sostenible, ¿no? La soberanía de un país, ¿no? O el país, el Estado, se rige por dos. Sabemos que es el desarrollo sustentable y el desarrollo sostenible. Uno de los elementos del desarrollo sostenible es la educación, ¿no? Otro es la salud, otro es la ecología y así. En este caso estoy refiriéndome solamente a la educación. Es el elemento de desarrollo sostenible del yo para el progreso de su sociedad o nación. Otro es la oportunidad y el estímulo. Es el elemento que existe a través del otro, porque el otro es quien me da la oportunidad y el estímulo, que genera situaciones provechosas y satisfactorias para el yo, o sea, para mí mismo. Son los elementos que existen a través del otro, son las situaciones que genera otro u otros para mi provecho o satisfacción. Aquí hay algo muy importante que me tomé la iniciativa de poder colocar dentro de mis conceptos de nodos externos. Es el pecado, ¿no? ¿Por qué? Estamos hablando primero de espíritu, religiosidad, luego hablamos de fe, pero entonces tenemos que hablar de pecado, ¿no? ¿Por qué? Porque el pecado es, si es consciente por mí mismo, es decir, si yo sé que soy pecador, estoy ya cometiendo en este caso un conflicto conmigo mismo, con mi yo interno, pero esto se genera a través de la exteriorización. Es decir, si el yo no se exteriorizara, no pecara. Porque el pecado se da a través de lo que sucede, de lo que vemos, entra por los ojos, va al corazón y se realiza el pecado. Y el pecado, como dice en la Biblia, provoca la muerte. La muerte ante Dios. Dios nos va, Dios, si no nos arrepentimos de los pecados, Dios no puede, a pesar de que nos pueda perdonarnos, pero no nos puede estrechar la mano y decir ven conmigo, si no nos arrepentimos de corazón. Entonces yo creo que tomé la palabra y el concepto de pecado como la transgresión de las normas que Dios nos ha dado según su mandato en la Biblia. Ahora, es muy importante que tengamos que tener en cuenta cuando hagamos la conjunción de nodos internos y externos y tomemos esta palabra de pecado, porque si tomamos la palabra pecado, tenemos que hacer una autoridad para decir, ni siquiera una autoridad, pero yo no puedo decir el otro pecó. Quizás la palabra pecado lo puedo utilizar para mi propio yo, ¿no? Es decir, yo sé que soy pecador, pero yo no puedo acusar al otro de pecador. ¿Bien? Yo voy a dedicarme más adelante a poder estudiar este nodo externo, porque yo no lo voy a quitar, no voy a quitar de mi nodo externo este concepto de pecado, pero vamos a ver cómo puede manejarse la palabra concepto de pecado visto desde una perspectiva teológica, ¿no? Una perspectiva pastoral, ¿no? Es decir, hay que recibir asesoría de un pastor cristiano o de un sacerdote católico y decir, muy bien, sabemos que eres pecador, todos sabemos que somos pecadores, pero yo no te puedo decir que tú eres pecador, porque estoy haciendo un juicio a tu persona.
y emitir un juicio en la palabra de Dios es malo. Y en ese caso, sin ser yo Dios, también yo pienso de que emitir un juicio es evitar la trascendencia del otro. Entonces, eso está yendo en contra de mi propia teoría. Bien, entonces otro es el estrato y la condición social, que es el nivel sociocultural establecido por el mundo. ¿Por qué? Porque, bueno, vamos a ver, y que determina el estilo de vida y la capacidad o calidad de vida del yo. Bien, es el nivel sociocultural establecido por el mundo. Es decir, es el otro o los otros o el mundo quien me va a dar a mí mi propio concepto de estrato o condición social. ¿Por qué? Porque entre mi propia familia, así yo sea una familia pobre, yo no puedo decir, sí, tú eres pobre, si yo también lo soy. Depende de cuánto tengo, cuáles son los ingresos económicos, es que de esa forma se puede calificar el estrato social. Depende a qué tipo de sociedad pertenezca, si es en una sociedad de alta sociedad, estoy hablando de personas que tienen dinero, estoy hablando de esa persona, no quiero discriminar, no quiero que sea discriminatorio. Por ejemplo, en este caso yo Barbosa es una persona de un nivel medio bajo, ¿no? Medio bajo. Bueno, hay diferente la educación, estoy hablando de mi condición económica. Bien, pero para mi familia yo no soy pobre, ni tampoco yo puedo calificar de pobres a mi familia. ¿Quién me califica? El mundo. El mundo piensa o sabe o dice que yo soy pobre. Entonces, mejor dicho, este nodo externo surge a través de la consideración que tenga el mundo para conmigo respecto a mi trato social, ¿no? Yo no puedo decir si yo soy pobre o puedo acusar a mi familia de pobre a pesar de que lo sepa. ¿Por qué? Porque estamos en un mismo nivel, ¿no? ¿No? Yo sí puedo decir, si yo soy pobre, sí puedo decir que alguien es rico. Pero si yo soy pobre, decir que alguien es pobre sería no considerado mal, sino sería quizás mal empleado, ¿no? Porque estamos en la misma condición. Quizás se tome un poquito mal esta palabra o este nodo, ¿no? Esa condición. Pero más que todo yo quiero que ustedes se den cuenta respecto a la definición de este nodo externo, ¿no? Del estrato condición social, que es un nodo externo, porque al final sí me permite relación con el mundo. Tienen que darse cuenta de que cada uno de los nodos externos tiene que permitir la relación con el mundo. Si genera relación con el mundo, entonces yo voy a saber que es un nodo externo. Bien. Vamos con la otra parte, por ejemplo la nutrición. Dice que es la capacidad extrínseca del yo de poder nutrirse o alimentarse desde un enfoque físico, psicológico y espiritual. Bien, porque también puede ser tomada la nutrición como un problema depresivo, por ejemplo, ¿no? Si la persona no ingiere alimentos, no se nutre, al contrario, se desnutre y puede provocar alteraciones fisiológicas, ¿no? Eso es un ejemplo. Entonces, sí permite la relación con el mundo, ¿no? Al final, ¿no? Otro es la recreación, actividad y descanso, como muy similar a la definición de dominio, actividad-reposo del patrón, ¿no? Actividad-reposo. Dice, es la capacidad del yo de fomentar su distracción, ejercicio y reposo para la hemodinámica corporal y desarrollo social, porque estoy hablando de recreación en este caso, ¿eh? Sexo y sexualidad. Aquí muy importante porque muchísimas personas me acusaron de ser homofóbico, ¿no? Entonces, quiero, no quiero, pues quiero desmentir ese título que me dejaron a mí, ¿no? No soy homofóbico. ¿Y quizás cómo me justifico dando este concepto? ¿Qué es sexo y sexualidad para mí? Es la identidad sexual y rol que asume el ser para mantener la complementariedad sexual coital con una persona del otro sexo o de su mismo sexo según su inclinación, ¿no? La inclinación sexual. Bien. Vamos a ver entonces unos ejemplos de equilibrios. Vamos a ver entonces ejemplos de equilibrios. Ya vimos cómo es que se dan los nodos internos, cómo es que se dan los nodos externos en sus definiciones, cuáles son los elementos que están dentro de los nodos internos,
cuáles son los elementos que están dentro de los nodos externos y cuáles son sus conceptos, ¿no? Ahora vamos a ver, ya sabemos, aquí ya hemos visto cómo sería la forma de complemento de estos nodos, ¿no? ¿Ven? Aquí está la fórmula de complemento de estos nodos. Si pueden tomarle fotos, si pueden hacer sus apuntes, y de todas maneras lo voy a enviar el PDF para que lo tengan a mano y puedan estudiarlo, ¿no? Puedan verlo, para saber, muy bien, aquí están los nodos, aquí están sus conceptos, y aquí este es el nodo, este es el concepto nuevo que yo estoy formando a través de la complementariedad de los nodos. Vamos a formar entonces un equilibrio. Vamos a ver cómo se forma un equilibrio a partir de los conceptos de estos mismos nodos. Vamos a ver. Por ejemplo, un caso. Si en un tiempo determinado, después de acabar mi licenciatura, me encuentro 6 meses sin trabajo y tengo ansiedad por esa situación, ¿no? Se genera ansiedad, se genera preocupación, se genera pena. Pero luego postulo e ingreso al IMSS, puedo decir que es el lugar donde más dinero pueda ganar, quizás, no lo sé. Pero en Perú sí, el de salud, pues, ¿no? El Seguro Social nos paga muchísimo dinero. Bueno, no muchísimo, pero por lo menos un poco más para empezar, ¿no? Para empezar bien. Todo el mundo quiere postular a la salud en Perú. Muy bien, entonces una vez después de postulado ingreso y empiezo a ganar un buen sueldo y mi familia se estabiliza económicamente. Puedo decir entonces, muy bien, vamos viendo el contexto, la situación que se está viviendo. Se dice que yo estuve 6 meses sin trabajo después de acabar mi licenciatura. Bueno, hablándolo en términos quizás muy metafóricos, ¿no? Bien, pero se genera ansiedad por eso, se genera esa preocupación. Entonces yo ya entro en un desequilibrio, ¿no? En este caso puedo hablar de ansiedad. De ansiedad ya es un desequilibrio. Y si provoca cambios y transformaciones en mí, pues más todavía, ¿no? Estoy hablando de desequilibrios. Pero luego postulo e ingreso al Instituto de Seguro Social o al Seguro Social en Perú y empiezo a ganar un buen sueldo y mi familia se estabiliza económicamente. Entonces significa que ya entro nuevamente a algo bueno. ¿Qué puedo decir? Por ejemplo, un nodo interno. Vamos viendo paciencia, quietud o calma, ¿no? Ya sabemos, paciencia es un nodo, quietud o calma es otro nodo. Frente al nodo externo, situación y trabajo. Son los nodos, son diferentes nodos. Miren, no son muchos nodos, no son todos los nodos, ni tampoco solamente uno. Pero sí sé de que es un nodo interno y es un nodo externo. En este caso son dos nodos internos y son dos nodos externos. Ahora, cada uno de estos tiene su propio concepto, ¿verdad? Muy bien. Y a esta complementariedad se va a dar un nuevo concepto. ¿Cuál es? Estabilidad económica. La estabilidad económica es el concepto de equilibrio o concepto congruente producto del complemento de estos 4 nodos, nodos internos y nodos externos. Entonces, este concepto nuevo, concepto de equilibrio, es un concepto que me va a mí permitir crecer, ¿no? Crecer. La estabilidad económica va a permitir crecer, por ejemplo, y formar, por lo tanto, otros conceptos. Por ejemplo, la estabilidad económica va a permitir satisfacción laboral, satisfacción familiar, quizás nuevas formas de o calidad de vida, estatus social, etcétera, etcétera, etcétera. Son diferentes conceptos de equilibrio o de crecimiento o desarrollo del yo que se van a generar producto de una congruencia, es decir, de una sinergia, en este caso de estos 4 nodos internos o externos. Vamos a ver otra situación, por ejemplo, dice, si tras largas y constantes discusiones una pareja de esposo decide separarse y tiempo después llega la reconciliación y ambos acuden a terapia de pareja con apoyo de un psicólogo y finalmente recuperan su matrimonio. Es decir, viendo nuevamente la situación, vamos a ver, estaban discusiones y discusiones y discusiones. La pareja dice, ¿sabe qué? Mejor nos separamos. Pero pasa el tiempo, se extrañan y viene la reconciliación. Conversan y deciden, ¿saben qué? Vamos a un psicólogo, a una terapia psicológica de familia, de pareja, para poder salvar el matrimonio. Y al final, tras el psicólogo, empiezan a recuperar su matrimonio y recuperan su matrimonio. Vamos a ver la situación de equilibrio. ¿Cómo es que se pudo dar? Por ejemplo, un nodo interno, armonía, comprensión, escucha, amor y paciencia. Esos son los nodos que yo creo que están
tras la situación que yo estoy viviendo. En este caso yo estoy evaluando a estas personas, ¿no? Estoy evaluando a esas personas y es la situación que yo estoy viviendo junto con ellos. Es la situación que yo, como se dice, que evidencio, ¿no? Entonces, si yo evidencio esa situación y conozco la situación, conozco el contexto, voy a poder describir cada uno de los nodos que puedan existir. En este caso, la armonía, la comprensión, la escucha, el amor y la paciencia, ¿no? Pero por otro lado están los nodos externos. El diálogo, la situación, la oportunidad son nodos externos. Cuando estamos en equilibrio y mencionamos de que existe una complementariedad de los nodos internos o nodos externos, yo puedo decir de que esa complementariedad, ese concepto congruente se va a denominar relaciones conyugales efectivas. Bien, entonces veamos, cómo es que los nodos internos y externos se contienen dentro del concepto grande de equilibrio? Y este concepto grande de equilibrio, a su vez, se contiene en cada uno de los nodos. ¿Miren? Por ejemplo, la estabilidad económica, hasta la paciencia, hasta la quietud, a la situación y al trabajo. Ese concepto nuevo que yo formo, tiene que estar dentro de cada uno de estos nodos. Pero, y también a su vez, cada uno de estos nodos tiene que estar dentro de ese, por ejemplo, el trabajo me da estabilidad económica, la situación que estoy viviendo me da estabilidad económica, la quietud o calma, si hay quietud y calma es porque hay estabilidad económica, la paciencia, si hay paciencia es porque hay estabilidad económica, y eso voy a definirlo mediante ¿qué? Mediante la situación que yo estoy viviendo, o estoy viviendo con el paciente, con el otro, en este caso yo voy a vivir siempre con alguien, ¿no? Además de mi esposa o de mi hijo. Yo voy a vivir siempre con alguien, ¿quién es ese alguien? El paciente, ¿no? Igual acá. ¿Cómo es que estos nodos se contienen en este concepto grande, ¿no? Cada uno de los nodos internos y externos se contiene en este concepto grande de equilibrio. Y este concepto grande de equilibrio se contiene en cada uno de estos nodos a su vez. Es decir, es fractal y atractor, siempre. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos a un paciente terminal con cáncer prostático y con mucho dolor retropélvico. Le sufre de dolor, ya está en el cáncer terminal, ya está en la etapa 4 del cáncer y va, ¿no? Quizás hayamos pronosticado unos 4 meses de vida, quizás hasta menos. Nos pide suministrar un analgésico, nos dice, señorita, jovencito, tengo mucho dolor, por favor, necesito algo para mi dolor. Muy bien. Por lo que se le administra un tramal subcutáneo y el dolor empieza a ceder, ¿no? Entonces, ¿qué puedo decir? ¿Qué puedo decir en ese equilibrio? Porque se supone que si el dolor empieza a ceder, se elimina la dolencia, para la redundancia, y por lo tanto se va a fomentar un equilibrio, ¿no? Porque al paciente ya no le duele, y eso era el motivo de su llamado hacia nosotros como enfermeros, y nos dices, muy bien, empieza a ceder, ya siento que no me está doliendo. Muy bien, vamos a evaluar. Nodo interno, quietud. Nodo interno, cuerpo. Quietud, que es la calma, ¿no? La calma producto de la ansiedad que está generando ese dolor, ¿no? Es un elemento negativo. Y el cuerpo, en este caso el dolor es biológico, netamente no puede existir un dolor, a menos que sea algo psiquiátrico, un dolor subjetivo, ¿no? No creo. No siempre el dolor, inclusive tras una excepción, el dolor que se crea, esa opresión en el pecho es producto también de algo biológico, ¿no? De una alteración de neurotransmisores que generan cierta incapacidad o deficiencia para poder ventilar, y sentimos una pequeña opresión, es porque está generando una pequeña constricción en nuestro tórax, ¿no? O en nuestras vías respiratorias bajas, por así decirlo. Bien, estamos hablando entonces de un nodo externo, es la situación que está viviendo el paciente, ¿no? En este caso es la situación de ¿qué? Del dolor. ¿Qué pasa pero cuando ya no existe el dolor producto de la actividad de la intervención de la enfermera? Cuando la quietud del cuerpo y situación son congruentes, se va a dar un complemento. Ese complemento como concepto se va a denominar sensación de plenitud analgésica. ¿Qué quiere decir? De que ya no le duele, se siente bien, se está sintiendo mejor, porque ya le pasamos el dolor, le bajamos el dolor oncológico al paciente. Entonces, miren cómo nuevamente cada uno de los nodos va a estar en este nodo grande, en este concepto grande, concepto general, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta cómo es que se puede dar
¿no? Porque los nodos internos y nodos externos ya los propuse. Y quizás haya muchísimos más según los estudios que siga realizando. Pero este concepto grande yo no lo voy a elaborar por ustedes. Ustedes son los que elaboran, ese concepto de qué va a depender, como les dije, va a depender de la situación que estamos viviendo. En este caso yo estoy viendo una situación de un paciente enfermo terminal con cáncer prostático, con dolor, y que nos pide suministrar un analgésico porque tiene dolor. Y si el dolor cede, yo voy a permitir un equilibrio y lo voy a denominar yo, por mi situación que estoy viviendo, lo voy a denominar sensación de plenitud analgésica. Y se supone que mi actividad o intervención de enfermería va a ser fomentar o evitar que el paciente continúe con dolor, ya sea por medios físicos o medios farmacológicos, ¿no? Es decir, permitir o mantener la sensación de plenitud analgésica. Eso va a ser mi actividad principal de enfermería, ¿no? Prevenir la ansiedad, prevenir la preocupación, prevenir el dolor, prevenir ¿no? el sufrimiento, ¿no? El disconfort, etcétera. Pero eso va a surgir a partir de un punto de equilibrio, ¿no? Porque si supone que yo llego a un punto de equilibrio, voy a evitar que llegue a un desequilibrio. Eso es lo que yo asumo, que todos los enfermeros hacemos, ¿verdad? Vamos a ver entonces las consideraciones para el equilibrio. Puede verse que la reciprocidad nodo-concepto, de los nodos a los conceptos y los conceptos a los nodos, que son congruentes o equilibrio en cada situación, ¿no? Es decir, hay relaciones sinérgicas entre los nodos con el concepto y el concepto con sus nodos, ¿no? El concepto de equilibrio nunca es el mismo para la misma persona o ser, ya que este concepto depende de quién, de la percepción del yo, que es decir, la persona que es atendida, pues estoy hablando de situaciones, ¿eh? De la percepción del otro, que es el cuidador, de la experiencia vivida y de la expectativa o incertidumbre de la experiencia por vivir. Es decir, son 4 las situaciones que se unen para que el concepto de equilibrio sea totalmente diferente, ¿no? No siempre son las mismas situaciones y por lo tanto no siempre van a ser los mismos conceptos. Bien. Vamos entonces, hasta aquí acabamos con todo lo que es el equilibrio, todo lo positivo, podríamos decirlo, porque no estoy hablando de orden, ¿eh? Estoy hablando de algo que es sinérgico, algo que es bueno, algo que va a permitir mi crecimiento. Entonces ahora vamos a hablar sobre la incongruencia o la transformación, ¿no? El paradigma de la incongruencia o transformación. En este caso estoy hablando de lo contrario al equilibrio, es decir, al desequilibrio. Vamos a definir entonces cuáles son o cómo es el paradigma de la incongruencia o transformación. Bien, la incongruencia de los nodos al complementarse se traduce como el desequilibrio. Bien, ya vimos qué es el equilibrio. Ya vimos que ahora estamos viendo cuál es el desequilibrio. Muy bien, sabemos que el equilibrio, por ejemplo, por un lado, es producto de un complemento. El desequilibrio también es producto de un complemento. No significa que los nodos se van a desunir, sino que se van a complementar, pero ese complemento es una relación conflictiva. O sea, no es bonita, tampoco es dañina, no es mala, pero es una relación conflictiva, es decir, hay una aspereza en la unión o complemento de esos nodos que yo debo de resolver esa aspereza. Esa aspereza se denomina carencia, luego vamos a ver qué es carencia. Bien, entonces el desequilibrio dice permite la transformación del ser. Si por una parte el equilibrio me permite el crecimiento del ser, el desequilibrio me permite no lo contrario, sino una transformación, es decir, un cambio radical, un cambio total, un cambio de una estructura. El crecimiento también permite un cambio de una estructura, pero el crecimiento es diferente en el sentido de que me va a permitir desarrollarme. La transformación no, la transformación me va a otorgar solamente una bifurcación, una dirección para saber si estoy bien o estoy mal, continúo en lo bueno o continúo en lo malo, pero no de crecimiento, no, sino se detiene. La transformación se detiene en su mismo eje, en su mismo punto, en su misma situación, se transforma, cambia el contexto y continúa su camino. Continúa su camino para seguir transformándose o crecer, y en su transformación para ir por lo bien o por lo malo, ¿no? Para desarrollar. Mejor dicho, la transformación es un detenimiento del desarrollo, pero no significa que deje de desarrollarme, sino significa que yo hago un detenimiento para transformar la dirección de mi desarrollo al cual yo voy a llegar, ¿no? Entonces, significa que sí coincide con la perspectiva de la complejidad y la perspectiva de la irreversibilidad.
Existe desde el yo externo para transformarse en el yo interno. Bien, aquí tengamos en cuenta lo siguiente. Si vimos de que el equilibrio por una parte dice que existe tanto en el yo interno como en el yo externo, en el desequilibrio aquí sí sucede lo contrario. El desequilibrio se origina únicamente en el yo externo, es decir, en la relación que tengo con el mundo. ¿Y qué dice? Se produce cuando las fuerzas del yo interno, al exteriorizarse o relacionarse con el mundo, se tornan vulnerables, susceptibles y caóticos. ¿Qué quiere decir? De que para que se forme un desequilibrio, este yo interior tuvo que exteriorizarse. Cuando se exterioriza y cuando, pues vimos con el equilibrio, ¿no? Cuando también igual, cuando se exterioriza, en el equilibrio se dice de que esa exteriorización va a contrarrestar las fuerzas de la vulnerabilidad en la relación con el mundo. En el desequilibrio esas fuerzas no son suficientes, ¿no? Esa capacidad o condición del yo ya no es suficiente. Y al exteriorizarme soy vulnerable, soy susceptible a los cambios y por lo tanto cuando regreso a mi interior ya no soy el mismo y tengo que transformarme. Entonces significa que mientras me transformo existe una detención de la forma de existir, ¿no? Disculpen, de la forma de desarrollarme, ¿no? Eso es lo que se produce tras el desequilibrio. Pero eso no significa que me voy a tener para siempre. Eso no significa que yo voy a dejar de crecer, de desarrollarme. Significa solamente que voy a detener para que en mi propio eje de detención de mi punto de condición, voy a transformarme para tomar otra dirección, pero con la finalidad de seguir creciendo, porque esa es la finalidad del ser humano. Y el desequilibrio es producto de una carencia. Ahora, ¿qué es la carencia? Vamos a ver, ¿qué es la carencia? Es un concepto que no necesita de complemento. Ya vimos de que el nodo interno y el nodo externo al complementarse forman conceptos. ¿Qué quiere decir? De que los conceptos, como equilibrio o desequilibrio, sí necesitan ser complementados, ¿no? Por un nodo interno y un nodo externo. Pero la carencia no es así. La carencia es un concepto pero que no necesita complemento. Que existe en el universo pero es antagónico a las situaciones que yo vivo. Ese es el concepto de carencia. Es un elemento antagónico a las situaciones que yo vivo. Es decir, es un elemento que me va a permitir, que va a procurar la transformación, que va a procurar la detención de mi crecimiento y de mi desarrollo como subjetividad para poder continuar. Pero eso no significa que la carencia es mala. Al contrario, la carencia es buena porque me va a permitir transformar. Y la transformación es buena para el ser humano, ¿no? El desequilibrio es bueno. Es decir, yo muy bien, pero me dirías entonces que el desequilibrio es como yo puedo tomar una enfermedad crónica como un desequilibrio y me dice que es bueno. No, no quiero decir eso. Pero significa que para que una persona pueda enfermarse, que no necesariamente tiene que ser una enfermedad física, necesita de tener una estabilidad y luego una inestabilidad. Esa inestabilidad lo provoca la carencia, ¿no? Pero si una persona es totalmente estable y no conoce la estabilidad, no tiene razón de vivir, ¿no? No tiene razón de vivir. O existiera toda la vida, ¿no? Entonces, siempre tiene que tener un factor antagónico que permita la transformación. Pero como empezamos a transformar, mientras nos transformamos, pasa el tiempo y nos detenemos, ¿no? Cortamos el tiempo que necesitábamos para poder crecer. La carencia es autopoyética, es decir, se genera a sí mismo junto al ser. Por lo tanto, el ser necesita de la carencia para la transformación, pero necesita quitarla, o sea, necesita tenerla y necesita quitarla para retomar el equilibrio y permitir el crecimiento, lógico, porque si yo continúo con la carencia no voy a poder desarrollarme, y ahí sí se detendría totalmente mi desarrollo y crecimiento, ¿no? Mi crecimiento y desarrollo, y eso sí no debería suceder. Vamos entonces con algunos ejemplos, cómo se va a formar en este caso la carencia. La misma fórmula que en el equilibrio, ¿no? Los nodos internos, que tienen elementos, ya vimos cuáles son todos sus elementos de los nodos internos. Los subconceptos, ya vimos cuáles son todos los subconceptos de los nodos internos. Igualmente con los nodos externos. Y que al complementarse, acuérdense, es una complementariedad, pero es una complementariedad para equilibrio congruente, pero para el desequilibrio es incongruente o en conflicto. Esa es la diferencia entre los nodos internos y nodos externos, pero la forma en cómo se va a llegar al concepto es la misma, ¿no? Es la misma. En este caso, igual nuevamente, A replicado en B, y que va a formar diferentes conceptos de desequilibrio. Muy bien.
Entonces significa que igualmente, ¿no? Que A replicado en B significa que en su concepto A existe sí y solo si existe su concepto B. Y en su concepto B existe sí y solo si existe su concepto A. Bien, entonces aquí hasta ahí estamos muy iguales con con el equilibrio. La diferencia es que la relación de complementariedad de los nodos en el equilibrio sí es sinérgica, sí es de crecimiento. En cambio, en el desequilibrio es todo lo contrario. Es ya si en el equilibrio fue una relación de congruencia, en el desequilibrio va a ser una relación de incongruencia o de conflicto. Entonces debemos recordar, además debemos tener en cuenta que el concepto incongruente varía según la situación o vivencia de yo y el otro. Y así como el equilibrio, la relación de causa-efecto caótico que genera el concepto en conflicto es indeterminable. Le vimos cómo es que el concepto es generado o es producto o causa relaciones de causa-efecto caótico. Es decir, de que si el concepto generó un efecto, ese efecto generará otro efecto, porque ese efecto antes pasa a ser una causa, y así, entonces se forma infinito. Causa-efecto, 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 causa-efecto. Es un efecto indeterminable y cada efecto se genera muchísimos efectos, no solamente un efecto, ¿no? Muchísimos efectos. Entonces yo no puedo determinar cuántos efectos puede ocasionar una causa, pero sí puedo determinar uno de ellos y describir la totalidad de esa causa, ¿no? Es decir, tomar un fractal y poder ver cuál es el atractor en su totalidad, ¿no? Eso es lo mismo que puedo yo hacer con el ser humano. No, yo como enfermero tengo la capacidad de ver totalmente al ser humano. Mentira, no tienes la capacidad de ver totalmente al ser humano porque el ser humano no se presenta en su totalidad a su vez. Se presenta como ansioso, o se presenta como preocupado, o se presenta como temoroso, o se presenta como enojado, o como iracundo, o se presenta como triste. O sea, en cada forma en cómo se presenta, representa su ser en su totalidad, pero eso no significa que se presente en su totalidad, ¿no? Se manifiesta de una sola forma. Vamos a ver entonces, por ejemplo, cómo se va a formar estos desequilibrios, ¿no? Acuérdense que un desequilibrio o con un equilibrio como concepto pueden ocasionar otros efectos. Y esos efectos, otros efectos, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver lo siguiente. Sea el caso de una familia en donde el padre tiene problemas de alcoholismo, los hijos tienen problemas sociales y la madre sufre de maltrato físico y psicológico por todos los elementos de la familia, puedo decir entonces que el nodo interno yo tengo armonía, valores, responsabilidad y moral. Esos son los nodos que yo encuentro según la situación que yo estoy viviendo. Muy bien. Tengo por otro lado los nodos externos que son familia, diálogo, situación y condición social. Esos son los nodos que yo estoy pensando. Si ustedes creen que armonía no debe ir o creen ustedes que diálogo no debe ir, pues muy bien. Pero el concepto que ustedes van a generar no va a ser igual que el mío. No puede ser igual que el mío porque eso es lo que yo estoy viviendo con ellos. Lo que yo estoy percibiendo de ellos. Ustedes tendrán otra percepción. Quizás no perciban de que como para mí el concepto es relaciones familiares disfuncionales, producto de la complementariedad, pero incongruente o conflictiva de ambos nodos internos y externos. Miren, tenemos por un lado cuatro, en este caso coincidió, cuatro elementos internos y cuatro elementos externos. Se complementan, pero son conflictivos, es decir, están en pelea entre ellos mismos. Y cuando esa pelea va a tener un resultado, ese conflicto va a tener resultado, esa incongruencia va a tener resultado, y yo lo voy a denominar relaciones familiares disfuncionales. Ahora me dirán, pero Joshua, me estás haciendo muchísimo trabajo hacer, porque me estás pidiendo por un lado que vea cuáles son los nodos internos, por otro lado me estás pidiendo que vea cuáles son los nodos externos, y por un lado me estás pidiendo que tras esos nodos pueda yo generar un nuevo concepto. Qué difícil. Bueno, no es difícil. ¿Y por qué es importante saber que se forman conceptos diferentes? Porque cada uno de estos nodos me va a formar en su forma general una forma de complemento, una forma de explicación de lo que pueda suceder en el yo interno o en el yo externo de la familia, ¿no? No voy a describir cada una de sus partes por separado, sino en una forma complementaria, una forma compleja, una forma total. Eso es lo importante de esa teoría en este caso, ¿no? Estoy presentando prácticamente lo vertido de la teoría del universo nodal del ser y la metodología singular, ¿no? Bien, y les dije entonces que un concepto de desequilibrio me va a generar otros conceptos de desequilibrios
y yo no sé cuáles son, pero sí lo puedo describir algunos, ¿no? Porque son muchísimos, quizás para ustedes sean más. Por ejemplo, para mí puede ser el maltrato y el abuso familiar, que es producto de unas relaciones familiares disfuncionales. Puede haber una desestructuración familiar, la mamá ya abandonó la casa, los hijos lo metieron a la cárcel, el papá se puede morir, está internado por cirrosis, etcétera. Se desestructura la familia. Y por otra parte podemos tener también conductas altamente antisociales e ilegales, ¿no? Una persona alcohólica, ¿no? Socialmente, aparte de ser mal vista, en realidad no es una conducta moral y social aceptable y aceptada por todos, ¿no? No creo que todo el mundo quiera andar cantando y meado en la calle, borracho, ¿no? Debe haber un problema. Ahora, yo no tengo por qué ver al paciente si se meó o si está cantando y borracho y malcriado en la calle. Yo tengo que ver qué tiene, porque si tiene un problema, yo lo veo así, tiene un problema de alcoholismo. Entonces yo no voy a decir, es un alcohólico más. No, es una persona más que necesita un apoyo, ¿no? Y que yo estoy en la capacidad de brindarlo, pues hagámoslo, brindemos el apoyo. Entonces, nuevamente a lo anterior. Decía de que el nodo interno y el nodo externo se contienen en el concepto, y el concepto se contiene en cada uno de los nodos. Tenemos que tener en cuenta entonces de que este nodo debe de incluirse tanto en cada uno de estos nodos. Y estos nodos deben de incluirse en su totalidad, que es el concepto de desequilibrio. Es el concepto de desequilibrio. Vamos con otro ejemplo. A ver, con un ejemplo más, quizás más clínico, ¿no? Quizás más cotidiano por muchos, bueno, no por muchos, y espero que tampoco sea muy cotidiano, si es que habría un hombre aquí de esa edad escuchando esta conferencia, ¿no? Bueno, pues no quiero herir susceptibilidades, pero si es que le pasó ya tenemos la ayuda, ¿no? Por lo menos ya pueden empezar haciendo sus propios conceptos de desequilibrio a partir de sus propios nodos, ¿no? Bueno, por ejemplo, dice un señor de 65 años está sufriendo una disfunción eréctil para tener relaciones sexuales con su pareja 20 años menor que él. Él se torna preocupado porque hace 2 meses sus relaciones sexuales eran satisfactorias. ¿Qué puedo decir ahora entonces? Vamos a ver, analicemos cuál es la situación. Para mí, los nodos internos serían la paciencia que tiene el paciente por lo que está pasando, la persona que está por lo que está pasando, las creencias que puede decir, uy, si yo no tengo una erección significa que no valgo en la cama o no valgo como hombre. El cuerpo, claro, no tengo una erección, es mi cuerpo que está sufriendo ya una deficiencia propia del envejecimiento, ¿no? Es un déficit, bueno, la erección es algo pues quizás muy penoso para muchísimos hombres, ¿no? O la falta de erección, estoy hablando, no la erección misma. Y la autoimagen, lógico, yo ya veo mi cuerpo cada vez más viejo, ¿no? Como dicen muchísimos, si nacimos juntos, ¿por qué te moriste primero? ¿No? Es lo mismo que nosotros vamos a ver aquí la autoimagen, ¿no? ¿Cómo es que se va a dañar la autoimagen en una disfunción eréctil? Lógico, un hombre se le va a bajar la autoestima, va a bajar la imagen. Por otro lado tenemos a los nodos externos. Decimos la situación, sexo y sexualidad. Situación por la cual está viviendo y sexo y sexualidad o por las relaciones coitales que tiene con su pareja o que no está teniendo con su pareja pero que no tiene una disfunción o porque tiene una falta de erección. En este caso, cuando los nodos se tornan conflictivos entre ellos mismos pero se complementan al final, me van a dar un concepto de desequilibrio. ¿Cómo lo denomino? Disfunción sexual por falta de erección. Ahora, nuevamente repito, este concepto de desequilibrio no lo voy a etiquetar, o sea, ustedes no van a encontrar siempre este mismo concepto en todas las situaciones con pacientes de 65 años que tengan una disfunción eréctil, porque quizás para ustedes se encuentren un riesgo de suicidio, entonces ustedes tienen que colocar quizás que la paciencia y la quietud, la calma y quizás otras situaciones o quizás otros nodos me lleven a una conducta quizás maníaco depresivo o quizás o una conducta depresiva y con riesgo de suicidio, etcétera. Son conceptos que ustedes van a formar por la situación que ustedes mismos van a vivir con sus pacientes. Yo no les puedo dar esos conceptos, pero ustedes sí pueden usar los nodos para describir o formular un concepto. Eso sí lo pueden hacer. Ahora, ¿cómo? Ya vimos cuáles son los nodos internos, ya vimos cuáles son los nodos externos y vimos que al complementarse me van a dar un nuevo concepto, ¿no? A través de este concepto yo voy a empezar mi actuación de enfermería.
yo voy a empezar mi promoción de la salud, mi prevención de la enfermedad, yo voy a empezar mi cuidado de enfermería propiamente dicho, ¿no? A través del concepto de equilibrio o el concepto de desequilibrio, empieza mi cuidado de enfermería. ¿Bien? Ahora, como les dije, a diferencia de la North American Nursing Diagnostics Association, NANDA, la diferencia es de que yo no propongo etiquetas diagnósticas. A pesar de que eso es una hipótesis, yo no lo voy a etiquetar porque yo no puedo decir de que de aquí, de esa etiqueta, ustedes van a ir a la realidad, sino al contrario, de la realidad que ustedes ven como situación, en este caso de este paciente, van a poder llevar de esa realidad al texto, a su percepción, y de su percepción empezar a actuar. Y si se van generando nuevas situaciones, nuevos nodos, nuevos conceptos, y tras esos nuevos conceptos yo voy a continuar mi actuación y mi cuidado de enfermería. ¿Bien? Esa es la idea que quiero compartir con los nodos internos y nodos externos, sus complementos como conceptos de equilibrio o de desequilibrio, que ustedes ya no van a poder etiquetar solamente, ¿no? Porque inclusive yo tuve una comparación con miembros de la Nanda y les mencioné de que a través de estos nodos podemos ubicarnos con muchísimo más facilidad o mayor efectividad hacia los diagnósticos enfermeros. Bien, aunque eso no es mi objetivo es de que, por ejemplo, yo trabajo muchísimo con los NIC y con los NOC, eso sí me ayuda muchísimo, porque son actividades de enfermería que me van a ayudar a fomentar actividades, pero para los diagnósticos yo más trabajo con mis propios conceptos producto de los nodos, porque se me hace mucho más fácil poder ver la realidad y describir una realidad que yo estoy compartiendo con la persona, no una realidad que yo estoy viendo en un libro y que de ese libro yo voy a llevar a la realidad y comparar a ver si la realidad es en el libro. Ah, no, no está aquí en el libro, entonces no puede existir. No, si la realidad, con la realidad yo voy a crear mi propio libro. Eso es lo ideal. En este caso mismo, bueno, continuando, vimos que este concepto de desequilibrio denominado disfunción sexual por falta de erección me puede llevar a otros elementos, a otras consecuencias, a otros desequilibrios, como por ejemplo la insatisfacción en el acto o tras el acto sexual, la inseguridad, las conductas depresivas, la baja autoestima, el riesgo de suicidio, la alteración de la autoimagen, etcétera, etcétera. Son diferentes situaciones, complementos, producto de la complementariedad de los nodos internos y externos, pero que me van a describir desequilibrios. Vamos con otro ejemplo, quizás uno más fuera de lo clínico, pero es muy importante para que vean que sucede también esta teoría en nuestra vida cotidiana, ¿no? Y nosotros como cotidianos, como seres, pues somos un ser de educación, somos un ser de política, somos un ser de salud, somos un ser de padres, somos un ser de hijos, somos un ser de todo. Vamos a ver, por ejemplo. Y tras este ejemplo quiero aclarar de que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Por ejemplo, el presidente de la República del Perú, no estoy hablando del presidente actual, pudo ser cualquier presidente futuro o cualquier presidente pasado, ¿eh? No quiero que me denuncien. En algún año contemporáneo lanzó a su esposa como candidata a la nueva presidencia, lo cual generó expectativas positivas y negativas entre la población del Estado peruano y se generaron diferentes posiciones, incluso en el mismo partido político. Esto llevó a que los votos sean divididos. Aún así, ganó la presidencia la esposa de ese presidente, pero su gobierno fue desastroso igual que la de su esposo, ocasionando un aumento de la pobreza y una hiperinflación económica similar a la de un gobierno de muchos años atrás con otro presidente. Cualquier realidad, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Ojo. Vamos a ver, por ejemplo, analizar nuevamente. Vemos el contexto, vemos la situación que estoy viviendo, que estoy vivenciando, que estoy evidenciando, y veo mi nodo interno, por ejemplo, la paciencia de la población. Estoy hablando en este caso de una nación entera. La cultura política, la nación que es la misma soberanía, ¿no? El mismo Estado peruano en este caso. La economía, que es el factor económico, el factor de desarrollo sustentable, y la situación que se está viviendo en la nación. Cuando esos nodos entran en conflicto, ¿no? Cuando sus definiciones de esos nodos entran en conflicto, es decir, me van a permitir un complemento que me va a describir
un conflicto, una incongruencia, a esa incongruencia yo le voy a denominar, por la situación que estoy viviendo, manejo político gubernamental deficiente e inestable. ¿Qué quiere decir? De que la presidenta está teniendo un manejo político gubernamental deficiente e inestable producto de la incongruencia de sus nodos tras su gobierno. Y este concepto me va a generar desempleo, detención del desarrollo sostenible y político, déficit económico, déficit educativo y sector salud, disminución de la inversión externa, y esto desempleo me va a generar otra vez más protestas, huelgas y bla bla bla. Detención del desarrollo sostenible y político me va a generar quizás un golpe de estado y bla 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 bla. El déficit económico, más pobreza y bla bla bla. El déficit educativo de sector salud me va a generar que más analfabetismo, menor desarrollo intelectual de los alumnos, etcétera, bla bla bla. Y la disminución de la inversión externa va a hacer que pues haya más pobreza porque ya no va a haber ingresos externos, ya no va a haber inversiones, no va a haber más fábricas, no va a haber más nada. ¿Por qué? Porque hay un manejo político gubernamental deficiente e inestable, producto de la incongruencia de los nodos internos y nodos externos tras su complementariedad en el gobierno de esta presidenta. Ese es un ejemplo, como le dije, no quiero insultar a nadie. Si es que algún colega peruano que crea que estoy aludiendo a algún presidente, pues no es solamente un ejemplo, ¿no? Yo no apoyo ningún partido político, pero tampoco critico a ninguno, así es que solamente estoy haciendo un pequeño ejemplo para poder darle más realce a la teoría, ¿no? Vamos a ver entonces las consideraciones finales de la complementariedad de los nodos para poder terminar. Por el impacto que tiene el describir la realidad, los nodos, ¿no? Y la complementariedad de los nodos permite el uso de razonamiento lógico y crítico de la enfermera. Por el impacto que tiene con los seres humanos, con el ser mismo, nos da la capacidad de otorgar la trascendencia mutua. Es decir, yo trasciendo, soy importante porque también permito la trascendencia y la importancia hacia el otro. Ojo, la complementariedad de los nodos, sea para la congruencia o el conflicto, me permite comprender la realidad a través de una percepción compartida, ¿no? Solamente yo no veo, debo de mencionar a la persona en lo que estoy viendo de él, con el mundo, y de no caer en el error epistémico, es decir, de tomar la realidad del texto y llevarla al contexto. Es decir, yo no puedo ver, yo no debo de ver la realidad en mi librito y decir que si en lo que no está en la realidad yo no puedo determinarlo porque como ya está etiquetado, tiene un código, una codificación y está validado científicamente, no, pues está validado científicamente y estadísticamente, yo no puedo decirle que no. ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué tiene que ser temple en el texto? Y no solamente en el contexto. No, deberíamos decir lo contrario. Yo debería de poder ver la realidad, el contexto y llevarlo recién desde ese momento a crear mi propio texto, pero basado en la realidad que yo estoy viviendo, que yo estoy compartiendo. ¿Bien? Muy bien, colegas, espero que les haya gustado esta conferencia y muchísimas gracias por haber atendido este largo tiempo. Acuérdense, soy el licenciado Joshua Barbosa, soy autor de esta teoría, culpable de esta transformación. Quizás, si Dios quiere, podamos transformar el paradigma que yo estoy proponiéndoles, tanto en la educación como en la actividad propia asistencial de la enfermera, ¿no? Espero entonces a un profesor, a un maestro que desee tener mayor amplitud de estos conceptos que estoy explicando ahora a través de esta conferencia, pues bienvenidos, escríbanos al correo electrónico, al Facebook, al canal de YouTube y estaríamos comunicándonos. Acuérdense, colegas, les repito de que tenemos que ver los dos videos anteriores más este video y nos faltaría el video sobre la formación de indicadores para procesarlos estadísticamente, ¿no? Para poder hacer una evidencia científica, ¿no? Para darles, mejor dicho, para darles el gusto a la cientificidad de poder hallar los nodos internos y nodos externos. Pero yo desde aquí, con esto ustedes ya pueden trabajar. Pero con los indicadores también es importante para poder manejarlo estadísticamente y cómo es que trabaja la NANDA, ¿no? Es más que todo para eso. Pero desde aquí, si ustedes comprendieron esta conferencia y ya deben empezar a trabajar,
porque con esa conferencia ustedes ya empiezan a formar sus carencias, ¿no? A través de las situaciones que ustedes viven. A partir de esos ejemplos, ya ustedes inician sus estudios de las carencias y empiezan a formarme los elementos, los nodos internos, los nodos externos, sus carencias, y solamente faltaría sacar los indicadores, que es en otro video que les voy a enviar. Espero su apoyo, colegas. Abran un video, véanlo completo. Sé que ha sido muy largo, pero espero su visita y sus comentarios. Muchísimas gracias y Dios me lo bendiga. Un sincero y afectuoso saludo para todos ustedes. Muchísimas gracias.